Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Les doy nuevamente la bienvenida a quienes acaban de ingresar, a quienes estuvieron puntuales. Ya tuvimos el gusto de saludarnos. Y bueno, pues es para mí un placer, un honor seguir con ustedes en este ciclo de webinars de difusión y divulgación de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Pequeñas Especies, a través de la Coordinación de Educación Continua y Tecnología, de la cual formo parte. Y bueno, pues esta noche tuvimos a bien de hacer un webinar emergente. Normalmente lo estamos haciendo en miércoles, últimamente más en jueves, pero bueno, esta semana pues tenemos el gusto de compartirles que tendremos nuestras primeras jornadas de urgencias médicas veterinarias. Así que pues queríamos pues darles una probadita de lo que podrán ver el jueves, viernes y sábado en el foro de la Federación Canófila Mexicana. Al final de la presentación les muestro el programa, los póster y bueno, más información al respecto. Y bueno, pues es un placer para mí tener con nosotros esta noche a uno de nuestros ponentes que estará en las jornadas, el doctor Daniel Góngora Pérez. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Es un gusto para mí estar, pues, previo a el evento que vamos a tener en los siguientes días. Así que espero sea de utilidad y que, pues, se animen a apuntarse a las jornadas si aún no lo han hecho. Excelente, estoy seguro que será una gran plática, Doc. Y bueno, antes de iniciar con ella, me gustaría platicarles un poquito acerca de la trayectoria del doctor Góngora, que bueno, pues es también un gran amigo de la federación, ha colaborado bastante con nosotros y bueno, en esta ocasión no fue la excepción. Muchas gracias, Doc, por estar aquí y por apoyarnos también en las próximas jornadas. Pues bien, el doctor Daniel Góngora Pérez es médico veterinario zootecnista por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con una residencia y especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos en el Hospital Veterinario de Especialidades de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Cuenta con un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Medicina de Emergencias y Cuidados Intensivos, también conocida como la VEX por sus siglas en inglés, y cuenta con la certificación Recover en el nivel de, ¿cómo se llaman, Doc? Los dos niveles que manejan, el básico y avanzado, ¿no? Me Soporte parece. vital básico y avanzado. Soporte vital básico y avanzado. De ahí su gran experiencia y expertise en la atención también de urgencias. Y bueno, actualmente se desempeña como coordinador médico del área de medicina interna y urgencias en el Hospital Veterinario Animal Home en la Ciudad de México. Y es director de ERVET DG, una plataforma de asesorías y capacitación en medicina interna y urgencias. Así que como ven, pues el doctor tiene una amplia trayectoria y experiencia en la medicina de perros y gatos y específicamente en la atención de urgencias, la urgenciología, como a veces se le llama en el ámbito. Así que bueno, Doc, pues sin más preámbulo, te cedo el escenario. Si quieres comenzar a compartir tu presentación. Le comento al público asistente que por favor mantengan cerrado su micrófono y cámara por respeto a la ponencia. Al final de ella tendremos una parte para preguntas, respuestas, comentarios y también por ahí el doctor tendrá algunas dinámicas. Estaba pensando, Doc, si estás de acuerdo, podemos rifar un lugar en los tres talleres que tendremos jueves, viernes y sábado por la tarde, de 4:20 a 6:20 más o menos. El jueves es de vendajes, el viernes es de anestesia y ventilación y el sábado de RCP. Entonces, igual y si quieres al final hacer una dinámica, alguna pregunta y regalamos un lugar con una beca completa para los tres talleres que pues se animen a participar y ya platicamos más al respecto al final, ¿te parece? Sí, me parece bastante bien. Excelente, Doc. Pues te dejo el escenario. Aquí estoy al pendiente de cualquier cosa. Que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Ok, listo. Vale, entonces vamos a empezar con la charla de hoy.
Esta básicamente es la base, el primer módulo de cada diplomado, de cada posgrado que se enfoque en emergencias, que básicamente es el triage, la evaluación primaria de un paciente que acude a sala de emergencias y que tenemos que identificar si tenemos alteraciones. Algo muy importante en este tipo de evaluaciones o ámbitos, principalmente en emergencias, es que la mayoría de nuestros pacientes van a acudir a consulta con diversas alteraciones, con cambios que no vamos a tener mucha información al principio y que en este poco tiempo la intención principal va a ser detectar los problemas que ponen en riesgo la vida del paciente tan pronto sea posible y como les menciono, en la mayoría de las ocasiones con poca información de lo que ha sucedido. Cuando nosotros tenemos estas situaciones donde tenemos un hospital de alto flujo de pacientes, una sala de emergencia específica en donde recibimos muchos pacientes para valorar, tenemos que hacer mucho el hincapié entre las dos definiciones que tenemos, entre emergencia, que es básicamente un problema médico quirúrgico que pone en riesgo la vida, la función de un órgano, la integridad de uno de estos y que requiere atención inmediata. O sea, esta definición básicamente es no puede esperar ni un momento. Eso es una emergencia y lo vamos a retomar un poco más adelante. Cuando nosotros tenemos la definición de urgencia, básicamente es lo mismo, una condición, un problema médico quirúrgico que peligra la vida, función del paciente, pero que puede esperar. ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a ver también más adelante, pero esa es la principal diferencia. Una emergencia no puede esperar, una urgencia sí. Y esto es la manera en la que ustedes van a poder tomar decisiones y explicarle a los propietarios por qué tal vez en este momento su paciente o su mascota no va a ingresar inmediatamente o por qué tal vez sí va a entrar más pacientes y el suyo no. Y eso es muy importante de explicarles. Cuando tenemos estas situaciones, normalmente lo que siempre me gusta remitirme un poco es a la historia de cómo es que surge pues este tipo de evaluación. El triage puntualmente viene una palabra francesa llamada triage, que es ordenar, y se utilizaba de manera coloquial para pues cualquier situación, ordenar las verduras, ordenar el sistema de manejo de monedas en un negocio. Y esto se aplicó, o esta palabra se retomó a partir de las guerras napoleónicas. Cuando nosotros, o cuando en ese momento se colocó como al coronel encargado de la parte de los soldados, de la revisión médica, este puesto, se coloca al coronel Dominique John Larry, que es quien implementa este tipo de situaciones, ¿no? Esto en los años 1800. De ahí también tenemos subordinados suyos como Pierre-François Percy, que es el otro personaje que empieza a implementar todo esto en, en el campo de batalla, ¿no? Perdón. A partir de esto, pues va evolucionando mucho esta manera de clasificar. Ellos utilizan el triaje para poder identificar qué soldados son los que están más heridos, qué soldados pueden retornar fácilmente a la guerra, qué soldados tenemos que literalmente vale la pena gastar recursos. Y esto va evolucionando posteriormente a cómo se empieza a manejar la parte bélica en cuestión del avance tecnológico. A partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que empiezan a haber armas de fuego, armas más específicas, pues aparecen nuevo tipo de lesiones, ¿no? Que esto, por ejemplo, lo tocaremos un poco en el tema de politraumatismo en las jornadas. Y aquí se hace un enfoque mayor en qué elementos pueden regresar más fácilmente al campo de batalla. Y vamos a ver también que esto cambia un poco el enfoque del triage. Empiezan a mejorar ciertas tecnologías como el uso de antibióticos, las cirugías de campo abierto, en donde ya se preserva, se pierde la función de un órgano, pero preservando la vida, donde también una de las complicaciones más comunes era las infecciones debido a las heridas,
para la guerra de Vietnam, algo que ocurre es que empezamos a utilizar las aeroambulancias. Fue la primera ocasión en la que se utilizó y posteriormente esto pues fue avanzando a medicina humana. ¿Cuándo ocurre esto? Puntualmente en el año 1965, estas técnicas de clasificación de pacientes empiezan a utilizarse en hospitales de Estados Unidos a partir de que el doctor Weinerman empieza a realizar un esquema de triage. Posteriormente, en el Hospital Box Hill de Australia empiezan a realizar su propia clasificación que hasta ahora pues continúa presente. Y si se dan cuenta, pues pasaron muchos años, de hecho 10 años a partir de que ya en otro continente pues empiezan a utilizarse estas técnicas, ¿no? Pero que también es curioso que llega un punto en el que nos damos cuenta que es insuficiente lo que sabemos. Para el año 2015, 2005, los que todavía recuerden el huracán Katrina que devastó básicamente una gran parte del sureste de Estados Unidos, donde se vieron básicamente superados los mecanismos por los cuales los hospitales podían atender pacientes y este tipo de situaciones pues nos hace pensar que no, que falta manera de evaluación, ¿no? Perdón. Y este tipo de situaciones emergentes, de desastres naturales, es algo que también afecta a esta manera de manejar una masa de pacientes de manera impresionante, ¿no? Y lo más reciente que nos dejó claro que nuestros sistemas de salud o esta manera de vigilar pacientes críticos, pues ya está superado, pues básicamente es COVID. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues sí tenemos que tener en cuenta esta manera de evaluar pacientes, con qué otras herramientas contamos y de qué manera podemos nosotros mantener este tipo perdón, de manejo en un hospital. Algo que tenemos que tener en cuenta es la manera en la que nosotros realizamos el triage en un hospital y que este solo es un tipo de triage que podemos realizar. Por fortuna, la realidad es que nosotros no vamos a enfrentarnos tanto a este tipo de situaciones o este denominado triage de desastres, en el cual se contempla el realizar un mayor bien para la mayoría de pues, los individuos de la población. Esto aplica pues más que nada a humanos, pero si tienen la duda, si un médico veterinario quiere apoyar en el manejo de una situación de desastre, lo que te mencionan los libros, porque hay un libro de triage de desastres o medicina de desastre, es básicamente el nos olvidamos de los animales y se apoya a los humanos. Entonces, esa sería técnicamente nuestra manera ética de actuar ante estas situaciones. Por lo tanto, tenemos pues diversos tipos de triage, del departamento de emergencias, que es al ingreso, en unidad de cuidados intensivos, en incidentes multicausales como accidentes de tráfico continuos o, perdón, de gran escala, de manera militar y de desastre, ¿no? Nosotros básicamente nos encargamos de los primeros dos, pero es importante que tengamos esto en cuenta porque a veces van a ver, por ejemplo, en películas, en series, en información de humanos, en donde aplica el mismo principio, en qué paciente sí puedo invertir recursos porque va a salir y en cuál no. Y esto pues básicamente aplica en los tres últimos. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro objetivo será identificar las condiciones que ponen en riesgo la vida, y siempre los más críticos primero. Y de manera muy breve, si les llegan estos dos pacientes, ¿a cuál atienden primero? ¿Izquierda o derecha? Tómense un minuto, lo pueden colocar en el chat, lo pueden decir por micrófono, pero la idea del ejercicio es eso, que lo hagamos rápido. De manera inconsciente, ¿a quién apoyarían primero? Izquierda. ¿Ok? ¿Alguien más? El de la izquierda. ¿Ok? Izquierda, izquierda. Vale. Izquierda. Izquierda a todos. Me parece bastante bien porque justamente es la respuesta adecuada, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente en estas situaciones, algo que es curioso es que nos solemos llevar mucho por la imagen, ¿no? Si yo tengo un paciente con esas características, yo pensaré que tiene algo malo y claramente lo tiene. Pero hay una diferencia puntual. En este caso, este paciente está inconsciente. ¿Por qué? Hay muchas posibilidades.
pero el estar inconsciente significa que sus mecanismos de compensación han fallado. Por eso es un paciente que ingresa inmediatamente. Pero no solo nos basamos en lo que vemos, ¿no? Tenemos que medir y tenemos que saber parámetros. Estos parámetros realmente no hay un consenso ni en veterinaria ni en humanos puntualmente que nos indique cuál es el máximo de evaluación, pero sí tal vez el mínimo, y esto también ha ido evolucionando dependiendo de las situaciones mundiales. De base, pues teníamos presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, respiratoria, temperatura, pero por ejemplo, a partir de COVID se suma la saturación de oxígeno. Y en humanos es muy común medir glucemia capilar, cosa que en veterinaria también se ha vuelto parte del manejo de ingreso. Las escalas de estado de conciencia, el dolor, son de los parámetros que nos han ayudado a poder tener una noción de qué tan crítico está un paciente. Algo muy importante es que tenemos que recordar el objetivo de este tipo de manejos. El primero de ellos, pues nuevamente, es identificar rápido a los pacientes en riesgo vital. Lo segundo es reevaluar a estos pacientes, porque vamos a ver las escalas por tiempo, pero si yo tengo un paciente que no es emergencia, pero no lo atiendo, eventualmente se convertirá en una emergencia. Esto pasa más que nada, nuevamente, en hospitales de alta demanda de consultas. En humanos, por ejemplo, si alguien ha ido a urgencias de repente, pues verá que hay una persona que se siente mal desde el principio, pero tal vez no cumplía los criterios hasta que se convulsiona después de 4 horas de espera o alguna situación que se fue dada por alto por parte de los médicos. Y esa es otra función, tenemos que reevaluar de manera continua. Igualmente, informar a los familiares del tipo de servicio que se necesita y el tiempo probable de espera. Esto es muy importante porque al final manejamos personas que tienen miedo de que esté pasando algo malo. Y esto, si bien no es el tema puntual, la comunicación en emergencias es sumamente vital, porque hay una diferencia entre, no, no es una urgencia, espere, a, ya realizamos la revisión de emergencia, por fortuna no hay ninguna situación que ponga en riesgo la vida de su paciente, sí necesita ser atendido, pero no de emergencia, podemos esperar el tiempo necesario a que se desocupe un médico. Eso es muy diferente y eso mantiene más tranquilas a las personas. Y créanme que tendrán muchísimos menos problemas si aprenden a comunicar ese tipo de situaciones, ¿no? Y otro importante es que el objetivo del triage no es obtener la información completa para tener un diagnóstico, solo priorizar en los pacientes, pero con el tiempo, con la experiencia, con el criterio médico, ustedes van a empezar ya a tener este tipo de pacientes que llegan desde el principio. Doctor, llegó un chihuahueño de 15 años con dificultad para respirar. Tal vez yo me planteo un panorama de mínimo 3 diagnósticos diferenciales más comunes por raza, por edad, etcétera, y tal vez yo puedo ir ahondando un poco más en abordaje diagnóstico, pero no es que me vaya a tomar media hora haciéndolo. En 2 minutos tendría yo que tener todo eso listo. ¿Qué tenemos en estadísticas? Lo primero es que todo esto va a ser variable por zona geográfica. La estadística de emergencias depende si es un hospital urbano, si es una clínica, si está en una zona céntrica en la ciudad, si está en la periferia, si está en una zona rural. Va a depender de la especie entre perros y gatos. Obviamente si atienden especies no convencionales también. Pero ¿qué causas tenemos más comunes de una condición de emergencia? Básicamente los pacientes politraumatizados son los más comunes, los pacientes intoxicados, que de hecho eso vamos a hablar en las jornadas, descompensaciones de enfermedad crónica e infecciones. Estas van a ser en general las principales causas de una condición de emergencia. Igualmente aquí hay que tener en cuenta sobre los tipos de evaluación, o sea, y los tipos de atención que nosotros tenemos. Técnicamente, el nivel de atención del uno básicamente es un consultorio que no puede administrar medicamentos, solo puede hacer una revisión. Y un cuarto nivel de atención es un hospital altamente tecnificado con subespecialidades que tienen la posibilidad de ingresar a cirugías específicas y que tienen monitorización continua de terapia intensiva, ¿no? Esto pocas veces lo vemos en veterinaria, a diferencia de humanos, obviamente hay hospitales que lo ofrecen, y la mayoría de nosotros vamos a movernos en estos niveles, ¿no? En un nivel 2 a 3 de atención, en las cuales podemos hospitalizar, podemos dar fármacos,
Tal vez tenemos un ultrasonido algo sencillo, pero lo suficientemente capaz para monitorizar. Y todo esto también tenemos que tenerlo en cuenta al momento de brindar la atención médica. Si soy un nivel 1 y tengo una emergencia, ¿qué tengo que hacer? No me lo voy a quedar. Lo tengo que remitir a uno de estos otros niveles, ¿no? Si mi capacidad del hospital, la capacidad de mis equipos no pueden sustentar la enfermedad de mi paciente, tengo que remitirlo a un nivel superior. Ahora, ¿qué pasa con los tipos de triage? Si nosotros lo basamos en humanos, técnicamente el primer triage antes de que el paciente llegue al hospital es por parte normalmente de paramédicos, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces esto en humanos está súper protocolizado, hay carreras técnicas de esto, pero en veterinaria pues no tenemos mucho actualmente, al menos en México no tenemos tanto negocio en la parte de atención de emergencias porque es todo un rollo, pero lo que me parece curioso es que ya utilizando las nuevas herramientas o estas nuevas tecnologías, ya hay artículos sobre el uso de inteligencia artificial con el autodiagnóstico. De hecho, hay una aplicación llamada Symptomate que básicamente es, oye, me duele el brazo izquierdo, siento punzadas, tengo el pulso acelerado, te da la indicación de acude de emergencia, programa una cita, obviamente basado en algoritmos. Pero la realidad es que es algo que casi siempre hacemos, ¿no? Seguramente ustedes conocen o tienen al amigo que si tiene gases, pregunta en Google si no tiene cáncer o si no tiene algún tromboembolismo o algo por el estilo. Aquí es algo similar y la realidad es que es algo que está presente y tenemos que contemplar la existencia de este tipo de inteligencia artificial. Si nosotros lo vemos desde otro ángulo, sería el primer triage? Básicamente el que nosotros podemos hacer de manera indirecta. Y este puede ser, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el triage telefónico, en donde la misión va a ser determinar si el paciente requiere atención inmediata o programar una cita posteriormente. Aquí, pues, por ejemplo, esto se toma mucho porque en Estados Unidos o en Europa, estas, hay empresas o hay números en los que tú puedes marcar de, oye, mi perro se comió esto, sacaba mi otro perro, un pitbull acaba de morder a mi otro pitbull, o mi cachorro se cayó de tantos pisos de altura, y tú marcas y te dicen cómo está, qué hace, respira, no respira, etcétera, vete al médico. O en qué zona estás, te busco en los hospitales más cercanos. Normalmente aquí no tenemos eso, pero podemos adaptarlo. Si yo recibo la llamada, significa que la persona me encontró en internet. Puedo yo dar información de cómo proveer seguridad al propietario si el paciente está dolorido, por ejemplo, politraumatismo, cómo transportarlo de manera segura, inmovilizar el cuello, por ejemplo, en caso de ciertas situaciones que no es tan común como en humanos. Y algo importante es notificar cuándo van a llegar al hospital. Llego en 15 minutos, llego en 20 minutos, llego en una hora, yo puedo calcular un poco el manejo que voy a contemplar. ¿Y qué tendríamos que preguntar? Si tiene registro con nosotros para tener una visión rápida del historial, las reseñas, es perro, es gato, qué edad tiene, qué raza, qué problema tiene, desde cuándo, en este momento está consciente, cómo está respirando o no lo está, cómo es el color de sus mucosas y asegurándonos de que el paciente siga vivo. Ya preguntamos un poco más de qué pasó, qué tratamientos tiene. Tal vez yo lo tengo registrado como que tiene diabetes y el tratamiento es insulina y me dice que está inconsciente o que está convulsionando. ¿Qué puede haber pasado? Tal vez se intoxicó con insulina o tal vez es un problema completamente diferente, ¿no? Pero yo tengo una noción ya de esto. Ahora, con respecto al segundo triage, que este normalmente lo hacemos cuando hay un hospital con un área específica o con un método de evaluación de inmediato al ingreso. Esto es lo que se utiliza en humanos, por ejemplo, que es justo la sala de espera de urgencias o de valoración. Aquí, pues hay un personal capacitado para decidir si el paciente requiere estabilización inmediata o no. Y aquí el objetivo es examinar al paciente al momento de la llegada. Y obviamente esto tiene que estar, por ejemplo, casi que pintado en la pared. No se atienden pacientes por orden de llegada, sino por prioridad. Y esto, por ejemplo, en el hospital lo manejamos con recepción. Recepción es nuestro triage. Nos dice, doctor, llegó un perro que no puede respirar. ¿Me ayudan a valorarlo? Y si ellas ven que el perro no está crítico porque aparentemente no lo está, pues no se hace esa valoración, ¿no? Dependemos también de capacitar a nuestro personal de recepción, que son los que básicamente hacen esto.
¿ok? Y va a ser importante no subestimar nunca, es que le está sangrando la pata y todos decimos, seguramente se rompió una uña y de repente sí, se tiene una lesión de arterial y requiere manejo inmediato, ¿no? Y tampoco el pensar de, yo lo veo medio dormido, pero mejor valórenlo, igual está inconsciente. Ese tipo de cosas también tienen que tenerlas en cuenta. ¿Y cómo vamos a clasificar ese triage? O sea, una vez que nosotros ya, o en este caso, porque aquí, por ejemplo, en humanos, pues hay médicos, hay enfermeros, hay enfermeras que realizan solamente triage. ¿Y de qué manera lo hacen? Mediante la clasificación de su sistema de triage. Cada hospital tiene el suyo. No es obligatorio tener uno, cumplir uno en particular. Hay varios. La escala de triage australasiática, por ejemplo, de Box Hill, de aquí surge. El Departamento de Urgencias de Canadá, el de Manchester es el de los más comunes porque es el que se maneja por colores y de aquí se pueden derivar otros. El índice de gravedad de urgencia, de triage sudafricano. Y la realidad es que básicamente casi todas estas escalas de triage tienen como objetivo el mismo, identificar y priorizar. Y la mayoría de estos van a tener un esquema de 5 niveles en donde se especifica el tiempo y en algunos de ellos tenemos una subdivisión para pacientes pediátricos. ¿Ok? Entonces, pues al final esto de los pediátricos se asemeja mucho a lo que nosotros tenemos que valorar porque en algunas de estas escalas involucra que nos cuenten los síntomas, cosa que nosotros no podemos hacer. Y en pediátricos, los síntomas o los signos los interpreta el propietario o en los papás en el caso de los bebés. En veterinaria básicamente tenemos estas tres, que es el Triage Veterinary List, el Animal Trauma Triage, y también depende del interno que se utilice en el hospital. Por ejemplo, los que han ido, por ejemplo, al IMSS, tal vez hayan visto una escala de triage propia de caritas, ¿no? Donde hay una carita muy feliz, una carita muy triste y pues ahí, dependiendo de cómo te sientas, te van diciendo. O hay uno que es para accidentes de motociclistas. Si tú tienes náuseas y no te puedes parar, hay que acudir de inmediato. O sea, va clasificando para que tú te autoclasifiques, para que tú sepas que no necesitas atención tal vez inmediata. Y en algunos hospitales, por ejemplo, ese es un ejemplo de los hospitales BCA de Estados Unidos, que es una cadena de hospitales, tienen esta clasificación dependiendo del nivel de atención. Aquí, por ejemplo, vean que es 3 en lugar de 5, pero cada quien puede armar su propio triage de cuáles son los que van a necesitar manejo inmediato, cuáles pueden esperar un poco o qué condiciones no ponen en riesgo la vida. Y eso es algo que al final tenemos que explicar y educar a los propietarios, ¿no? Ahora, con respecto a la clasificación perdón, se me fue el nombre, del Veterinary Triage List, es basado en el Manchester, que es por colores. El rojo es atención inmediata y solo el rojo, se va a considerar como una emergencia, porque no puede esperar. Un paciente que no respira, un paciente en paro cardiorrespiratorio no puede esperar, ¿ok? El rojo es emergencia. Del naranja al amarillo es una urgencia y lo demás no, ¿ok? Por aquí, por ejemplo, tenemos los tiempos. Un muy urgente, uno con dificultad respiratoria severa, tal vez no se está muriendo en ese momento, pero no puede demorar más de 15 minutos su atención inmediata porque si no ahora va a volverse una emergencia. Sin embargo, también se pueden añadir otro tipo de códigos de colores dependiendo obviamente del sistema. Hay uno que contemplamos que es el código negro, donde llega un paciente muerto, pero con signos de haber presentado un paro cardiorrespiratorio de más de 15 minutos. Es un paciente con rigor mortis, un paciente cianótico, o sea, un paciente que por más que hagamos no va a revivir, ¿ok? O incluso en triage de desastre o bélico, son aquellos que tienen lesiones tan graves que no van a salir, aunque estén vivos. O sea, se dejan y te vas con el otro, ¿no? Y hay un artículo que me parece bastante curioso y algo, pues, bonito, porque existe un código rosa, que es el de eutanasia. En básicamente, el artículo lo que nos mencionaba es, tienen un equipo para agilizar las cosas en triage y cuando hay pacientes que son terminales, que se hospitalizan y que eventualmente regresarán porque solo se fueron a despedir, pues
regresan con sus doctores, sabes que mi perrito con enfermedad renal crónica, estadio 4, que está eh, mal desde antier, me lo llevé para estar con él la última noche y vengo a eutanasia con el doctor Góngora. Ah, es que el doctor Góngora está en otro paciente en un manejo, pero se coloca el código rosa para que yo sepa que uno de mis pacientes llegó a eutanasia, ¿no? O sea, un procedimiento muy, muy específico. No es como algo obligatorio, pero pues me pareció pues bastante bonito contemplarlo. Ahora, ¿qué vamos a utilizar en el Veterinary Triage List? Que está basado en lo que se utiliza en humanos. Obviamente modifican muchas cosas, pero se evalúan 8 apartados: el respiratorio, circulatorio, neurológico, origen traumático, gastrointestinal, obstétrico, urogenital y el sistémico. Y básicamente, esta es la lista de pacientes que necesitan atención inmediata. ¿Ok? Va a haber mucha diferencia entre algunas otras escalas, entre humanos, pero esto es lo que tenemos que mentalizar que requiere manejo inmediato. Principales: un paciente en apnea o un paciente en paro cardiorrespiratorio. Los demás puntos también tenemos que contemplarlos porque son importantes, porque a veces los subestimamos. Y hay algunos que de repente es raro, pero por ejemplo, un neonato débil, es un cachorro débil, siempre es una emergencia, no importa qué pueda estar pasando. Y la sospecha de hipoglucemia, que esto es medio complicado de saber, pero por ejemplo, el caso que les mencioné al principio, un diabético que empieza con convulsiones o que está estuporoso después de la administración de insulina, sospechando de intoxicación, entra inmediatamente. Y un código naranja, que sería una urgencia, que sería lo más urgente de atender, pues tenemos toda una lista un poco más larga, ¿no? Pero también es importante tener en cuenta que puede ser que el paciente tenga varias cosas del naranja, pero tenga uno del rojo y con eso ya requiere atención inmediata, ¿ok? Entonces, también tenemos que tener en cuenta que en otras situaciones podemos realizar otro sistema de triage. Por ejemplo, el Animal Trauma Triage, que esto pues también lo veremos en politraumatismo. Realmente no lo utilizamos tanto, es más para obtener datos de estadística y para poder contemplar situaciones de factores pronóstico. Se evalúan condiciones muy similares, hay tablas muy largas. La realidad es que ahorita no vale mucho la pena verlo, pero es importante que tengan en cuenta que existen muchas escalas y la que ustedes quieran utilizar en su hospital es lo ideal. Pero vamos a lo más importante, el triage que yo hago ya directamente con mi paciente en consulta. Y aquí tengo que preguntarme qué problema pone en riesgo su vida. ¿Y cómo lo voy a saber? Haciendo una evaluación sistemática, el famoso ABCDE. Esto viene de acrónimos que son palabras en inglés, que es el A de Airways, que es vías aéreas; B de Breathing, que es respiración; D de Circulation, que es circulación; D de Disabilities, que es discapacidad neurológica; y E de Exposure, que es exposición. ¿Ok? Puntualmente, ¿qué voy a evaluar en este enfoque tradicional, que es el ABCD? Y esto es importante porque vamos a ver otro, pero realmente este tradicional es el que se utiliza en su mayoría. Algo muy importante a tener en cuenta es que este ABCD siempre es en orden, está en un orden por una razón, porque yo no puedo tener en cuenta que tengo un paciente, por ejemplo, convulsionando y quiero darle manejo a la convulsión, pero tiene signos de obstrucción de vía aérea. Si yo no corrijo esta obstrucción, el paciente va a estar muerto. No importa que su corazón esté bien, no importa que los pulmones estén bien, si está obstruido, muere. O, por ejemplo, la típica: tengo un paciente politraumatizado con una fractura que entra aquí y yo quiero tratar la fractura, pero yo no he visto que el paciente tiene neumotórax. Entonces, si desde aquí esto no está corregido, todo esto no importa. Siempre va a ser en orden, siempre hay que priorizar en lo importante, que básicamente es lo respiratorio. ¿Y qué vamos a evaluar en el primer punto, que es el de vías aéreas, en el A? Aquí tenemos que evaluar condiciones como sonidos respiratorios anormales, los estridores, los estertores, si hay presencia de epistaxis, si hay lesiones faciales que eviten que el paciente pueda respirar de manera adecuada, si hay lesiones cervicales que puedan comprometer eventualmente la respiración, o que nosotros tengamos obstrucción traqueal. Eso es lo que entra en la evaluación de vías aéreas. O sea, pacientes con dificultad respiratoria por
un patrón obstructivo, como posiblemente parálisis laringea, síndrome braquicefálico, obstrucciones por cuerpos extraños, lesiones faciales en pacientes politraumatizados. Son estas situaciones que pueden evitar que el paciente respire adecuadamente. En humanos la realidad es que es un poco más rápido y más invasivo el manejo inmediato. O sea, en humanos, si tienes la mínima posibilidad de que no respires bien, te intuban. Cosa que en veterinaria obviamente sí lo hacemos, pero hay mayores condiciones a tener en cuenta. Con la B de respiración, lo que vamos a evaluar es el patrón respiratorio, si hay signos de dificultad respiratoria, los cambios en la auscultación pulmonar y lesiones torácicas. Y aquí que tenemos que identificar pacientes con dificultad respiratoria, pacientes ortopnéicos, que estén taquipnéicos, con disminución de la profundidad respiratoria, que tengamos pacientes que no se ausculten sonidos respiratorios, que tengamos sonidos anormales como crepitaciones, todo eso es lo que registramos. Pacientes con lesiones en pared torácica, pacientes que aquí pues no se escucha, pero por ejemplo tenía tos y esputo, tenía expectoración. Todo eso es lo que también tendremos que evaluar en este apartado. La sede de circulación, la frecuencia cardíaca, las características del pulso, color de mucosas, llenado capilar y estado de hidratación es lo siguiente. Pero aquí tenemos que hacer mucho hincapié en lo importante. Por ejemplo, aquí tengo un gatillo, ¿no? ¿Cuántos de frecuencia cardíaca aquí? 118. ¿Está baja, está normal o está alta? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Es normal? Pues no es normal. Tengo un paciente gato bradicárdico, ¿no? Y eso es importantísimo. Por el contrario, aquí tengo un paciente de talla grande con 168 de cardíaca, con alteraciones en el electrocardiograma. Así tenemos alteraciones del ritmo, mucosas pálidas, perdón, en los guantes, aquí se nos olvidaron, mucosas ictéricas, y esto ya también me puede orientar a qué está pasando. De esa anemia hemolítica inmunomediada, tiene una hemorragia exsanguinante, tiene leptospira, tiene falla hepática, tiene anemia hemolítica también. ¿Qué está pasando? Tenemos también estados de hidratación. Tenemos que valorar varios tipos de situaciones como la turgencia de la piel, las cuestiones del pulso, si tenemos presencia de noftalmia en pacientes muy deshidratados, y eso también nos puede orientar mucho al estado general del paciente. Ahora, con respecto al apartado de la D, que es discapacidad neurológica, tenemos que evaluar el estado de conciencia, los reflejos pupilares, la simetría pupilar, la postura corporal, reflejos y dolor. ¿Ok? Aquí, pues mucho va a ser también el estado de conciencia. También tengan en cuenta, en el caso, por ejemplo, de cachorros y gatitos que están muy débiles, pues esto es la razón principal por la cual tienen que ingresar inmediatamente. Aquí, por ejemplo, este paciente, a pesar de que sí vemos que está alterado el estado de conciencia, ¿qué más notan? ¿Qué hay de diferente en este paciente? A simple vista, ¿qué ven? ¿Su cabeza? Exacto. A este cachorro le habían pisado la cabeza y pues llegó con signos de traumatismo craneoencefálico, ¿no? Aquí no se ve muy bien, pero también el paciente tenía cambios de hidrocefalia previos y tenía estrabismo bilateral convergente. Estaban las pupilas hacia ambos, hacia lados contrarios, ¿no? Y esto también nos puede avisar un poco sobre alteraciones anteriores y complicaciones potenciales. Que tengamos anisocoria, pupilas de diferente tamaño. Este es un paciente que se cayó de 3 pisos. Y alteraciones en la postura, por ejemplo, no necesariamente algo ortopédico. Tenemos un gatito aquí en este caso, por ejemplo, con un caminar plantígrado. Y esto puede estar asociado a diversas condiciones que tenemos que ir abordando. Problemas electrolíticos, problemas metabólicos, que al final, pues sí es importante tener en cuenta de dónde vamos a ir abordando el caso, ¿no? Algo sumamente importante en este apartado y que tendría que ser algo también prioritario es el manejo del dolor, ¿no?
Y esto es algo que tendremos que considerar porque hay pacientes que manifiestan dolor de esta manera, ¿no? Que es vocalizando. Y que pues esto requiere al final atención de emergencia, ¿no? Si se dieron cuenta en la clasificación, en el rojo no está dolor severo, por ejemplo, que es algo que se ha discutido durante mucho tiempo, tampoco en el naranja. Pero cuando tenemos un paciente con lesiones extensas, que al final esta lesión obviamente involucra otro tipo de manejos de condiciones torácicas o otro tipo de situaciones, siempre se ingresan inmediatamente. Aunque no es lo que está especificado en las tablas, por ética hacemos este manejo. ¿Ok? Ahora vamos al último apartado, que es la E de exposición, donde vamos a valorar la temperatura, lesiones oftálmicas o cutáneas, musculoesqueléticas, fracturas o exposición de órganos cavitarios. Aquí, por ejemplo, si tenemos un paciente con angioedema por una reacción anafiláctica, un paciente con hipertermia o con fiebre, paciente con heridas que están complicadas o no manejadas, evisceraciones o proptosis, al final de cuentas, este tipo de situaciones tenemos que tener en consideración que no se producen solas. Por ejemplo, si yo tengo proptosis, yo sé que, pues, como mínimo este paciente puede tener traumatismo craneoencefálico, que sería valorado en el apartado de la D. O si yo tengo, pues, en este caso, un gatito que, pues, lo mordieron y generaron esta evisceración, pues al final va a perder temperatura, va a perder líquidos, va a generar alteraciones respiratorias, pueden haber traumatismos en otros sitios. Y esto por eso al final es lo que menos nos vamos a enfocar. O sea, hay que hacer manejo primario, cubrimos la herida, cubrimos las vísceras, se hidratan, todo el manejo primario, pero hay que evaluar lo posterior, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener muy en consideración. Y ahora, pues tenemos este denominado enfoque flexible que es basado en el manejo de signos clínicos. Pues básicamente se contempló de hace un año. El año pasado fue que salieron esta serie de artículos en los cuales proponen que el triage tradicional pues puede demorar mucho la atención del paciente, puede ser que pasemos por alto ciertas situaciones y este se enfoca directamente en las posibilidades de diagnóstico. Aquí pues los autores lo que proponen es que sea más centrado en el problema inmediato y que reportan como ventajas que aquí se puede decidir qué estabilizar primero sin seguir un orden rígido o cuadrado, como a veces mencionan, el disminuir la manipulación de pacientes críticos como los que presentan dificultad respiratoria, inicio de manejo empírico seguro, manejos básicos como oxígeno, sedación o ansiólisis, optimiza el tiempo de estabilización y prepara al paciente para poder referir a otro nivel de atención de ser necesario. Aquí pues básicamente es como una lista de qué es lo que está pasando. Hay dificultad respiratoria, tiene colapso, sangra, convulsiona, está chocado, tiene arritmias, qué es lo que está pasando. Y básicamente aquí es haciendo como un diagrama de flujo muy resumido. Si hay dificultad respiratoria, primero dar oxígeno, clasificar el tipo de dificultad, si es de vías altas, vías bajas, el manejo según el tipo, si hay que ofrecer oxígeno, dar ansiólisis, etcétera. Si sospechamos de alteraciones pleurales y no tenemos ultrasonido, inclusive toracocentesis terapéutica. Si hay convulsiones, detener primero la primera convulsión, buscar causas intracraneanas versus extracraneanas, el no remitir hasta que el paciente esté clínicamente estable, porque, por ejemplo, al final aquí también cambia un poco el enfoque. En otros países, ahí, por cuestiones legales, yo no me puedo quedar hospitalizado a este paciente, entonces soy nivel uno, le damos algo que le medio ayude para la convulsión y que se vaya a un hospital, pero yo ya hice mi parte. Algo a veces sucede aquí con nosotros, ¿no? De repente nos llegan pacientes muy críticos, pero ya le pusieron su vitamina B12 y ya lo refirieron. O sea, ya hicieron algo en este ámbito, ¿no? En este aspecto los médicos de inicio. Por eso es importante saber qué es lo que podemos abordar y si no lo podemos abordar, inmediatamente remitir. Si tengo un paciente colapsado o desmayado, determinar si es de origen cardiovascular, si pueden ser condiciones como hemorragia, si está séptico,
si tenemos anafilaxia, si está chocado o tiene golpe de calor, todos estos parámetros que hay que evaluar es lo que tendríamos que considerar en ese momento. Si sospecho de arritmia, si ya realicé un electrocardiograma breve como el que les mostré anteriormente, clasificarlo por frecuencia, diferenciar los trazos eléctricos, el manejo dependiendo de lo que yo considere que está sucediendo y tratarlo de manera inmediata, ¿no? Desbalances hidroelectrolíticos sería lo primero. Pero pues básicamente este enfoque, si bien es más orientado a las alteraciones del paciente, a poder hablar con el propietario y explicar la situación, de qué es lo que necesita, qué abordaje, etcétera, es lo que tendríamos que tener pues en cuenta en esta situación. Pero antes de que avancemos ya con la parte más interactiva, si quieren vemos las dudas que hay hasta el momento. Si alguien tiene alguna duda lo puede colocar en el chat o por micrófono antes de pasar esta parte. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, ¿Sí? en tu hospital, en la parte de recepción, así, ¿tienes algún tipo de capacitación o ellas tienen algún tipo de perfil o experiencia para preevaluar las emergencias, urgencias que puedan estar llegando? ¿O en automático cuando ellos consideran que se ve un poco mal por lo que sea, se le habla a los doctores y ella después es cuando se emite los códigos de triage o ellos o los doctores son los que lo asignan hasta después de la evaluación? Sí, realmente en el hospital lo que pasa con recepción es que yo los capacito en condiciones obviamente enfocadas a personal no médico. ¿Qué es lo básico? Está respirando mal, está inconsciente, pasa valoración. Pero ¿cuál es la otra parte? Que llegan las personas solicitando una valoración. Es que está sangrando y ellas pueden colocar, me ayudan con valorar a un paciente porque está sangrando, pero no preguntan dónde, ni cuándo, ni qué. Y resulta que está sangrando desde ayer y le sangra el dedito, ¿no? Porque tiene un tumorcillo ahí. O la típica uña rota, ¿no? Pero al final esa manera de diferenciar, la realidad es que se va ganando con el tiempo. Si el propietario dice, es que está sangrando mi mascota, ok, ¿me puede decir en dónde es presente el sangrado? Ah, es de la patita, ok, permítame un minuto, reviso con los médicos. Porque si algo que pasa en el hospital es que a veces, y no sé por qué, mientras más llueva o mientras peor esté el clima o más complicada esté la situación, llegan de a 4 valoraciones. Y de repente, pues pueden llegar de esa manera. Ya saben que me llegó un politraumatizado, saben que ya me llegó un caído, ya saben que tengo un cardiópata descompensado. Y si llega alguien diciendo, es que le mordieron la oreja y le está sangrando, automáticamente recepción está autorizado a decir, parece que no es algo complicado ni que ponga en riesgo su vida. Los médicos ahorita tienen tantas urgencias, puede esperar una consulta normal. Si tienen dudas porque está viejito, porque la persona está muy alterada, lo que tú quieras, ya nos avisa y nosotros vamos. Pero idealmente tienen que tener una capacitación médica. Lo que hacen algunos hospitales, como les digo, es poner ya de base una, una información al propietario de si tu perro no se está convulsionando, no le arrancaron una pata, no le mordieron la cabeza, no es una urgencia, ¿no? ¿O por qué viene? Por comezón, porque les va a pasar el paciente con ataque de comezón a las 2 de la mañana, tampoco es una urgencia, ¿no? Pero esas situaciones van dependiendo de tu carga de trabajo y de qué tantas situaciones de emergencia tengan al día para que también el personal esté capacitado lo suficiente. Y al final solamente es uno de los 3 tipos o 3 triage que tendríamos que tener durante la llegada del paciente al hospital. ¿Ok? Ok, ¿Alguien más que tenga alguna duda en particular? ¿Me escucha, doctor? Sí. En el caso de intoxicaciones, si tuviéramos, por ejemplo, accidentes ofídicos o este tipo de situaciones que sabemos que van a avanzar, ¿cómo las clasificaríamos?
técnicamente todo paciente con sospecha de intoxicación entra en código rojo. En este caso, si en la historia está, la perrita estaba corriendo en el ajusco, llega y ven que le está sangrando el hocico y ya luego vieron a la serpiente y están llamando, desde ahí yo, por ejemplo, los remito. Yo no veo accidentes ofídicos porque no tengo la manera de poder conseguir los antiofídicos. En este caso, yo los remito al Hospital Veterinario San Jerónimo, donde está el doctor Chaplowski, que él es el que maneja esta parte de antiofídicos. ¿Y por qué es importante? Porque en este tipo de situaciones de animales de ponzoña, ya sean arañas violinistas, las reclusas, los distintos tipos de serpiente que tenemos, mientras más temprano se administre el antiveneno, mejor pronóstico tienen. Si le estamos jugando a ver si no es un absceso, a ver si no se enterra un cuerpo extraño o algo por el estilo, perdemos tiempo. Ante la sospecha, aunque yo no lo sepa, no me conste, se remiten esos accidentes ofídicos o de animales de ponzoña, porque el manejo realmente es de lo que se puede hacer sin los antiofídicos o los antivenenos es muy poco y el pronóstico es muy malo si pasan más de 12 horas. Así que hay que tener eso también en cuenta. ¿Qué hospitales voy a remitir cerca de mi zona si yo no puedo contar con los medios, con el equipo, con el procedimiento específico que requiere mi paciente? Eso también es importante tener en cuenta. Gracias, Doc. De nada. ¿Alguien más que tenga dudas? Yo tengo otra. ¿Sí? En caso de que sea como lo comentaste, de que tienes sala de espera con códigos de triage que pueden esperar un poco más, pero están los riesgos de que se compliquen o de que progresen algunas cosas. O sea, ¿tienes protocolos como para reevaluación del triage cada X tiempo si están cerca del naranja o cerca de alguno? ¿O eso también se va evaluando sobre la marcha o ya con algún doctor, suponiendo que no esperen tanto? Sí, normalmente si no es una emergencia de literalmente está en paro o tiene dificultad respiratoria severa y pasa consulta, no pasa más de media hora, más de 20 minutos en el que otro médico se desocupa. O sea, la manera en la que yo tengo la clasificación o la organización de médicos del hospital es que como mínimo debe haber un médico de medicina general y uno de emergencias. O sea, el de emergencias debería estar desocupado siempre, a menos que haya una emergencia. Y el de medicina general, pues atender lo que no es de emergencia. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente, que es algo que nos pasa mucho, nos llegan 3 valoraciones. Ah, el gato está así, así. Hablamos con el propietario. Yo hablo, consulta de emergencia, no más de 10, 15 minutos, explicando situaciones, diagnósticos presuntivos, pronóstico, manejo, qué es lo que van a hacer. Aquí realmente son reales los memes. ¿Es sí, sí o no? Si quieren, perfecto, vayan firmando esto y te les avisamos, bla, bla, bla. Paso con el otro paciente, porque necesita atención inmediata, ¿no? Si no lo necesita porque tiene diarrea de un día, pero el perro está clínicamente bien, no hay alteraciones circulatorias, espera consulta. Y si, por ejemplo, yo no lo puedo atender porque están en emergencia o el otro médico está en una consulta que está tardando una hora, pero el perro puede esperar, se espera al siguiente médico, al médico de guardia o cuando salga la otra consulta. No intentamos que no se queden, aunque sean los que son código naranja o amarillo, esperando mucho tiempo. Si yo ya terminé con el manejo inicial del paciente de código rojo, pues me voy con el de código naranja, porque en efecto, si lo dejamos más tiempo, va a progresar. Y normalmente los que entran directamente conmigo son código rojo y naranja, ya de entrada. Aunque no se estén muriendo en ese momento, pues al final requieren manejo y explicación del propietario. ¿Vale? Ah, gracias. ¿Alguien más con dudas? Sí, Doc. Para usted, ¿cuánto debe durar un buen triage? No hay una, de hecho es bastante importante porque no hay un tiempo establecido. Muchas de las normas que te hablan en humanos o se me fue el nombre, de los manuales de atención de humanos, por ejemplo, del Seguro Social, forzosamente te mencionan que la atención tiene que brindarse inmediatamente dependiendo de los códigos de tiempo.
sea, tu triage puede durar 10, 15 minutos si tú estás consciente de que tu paciente no está crítico. El triage normalmente no debería de sobrepasar del minuto a 3 minutos, porque no necesitas todo eso para una evaluación. Pero ahora, aquí no estuvimos hablando tanto de los otros métodos de evaluación general. Por ejemplo, aquí fue muy resumido, ¿no? Pero podemos tener en cuenta el uso del ultrasonido. Hay protocolos de triage con ultrasonido, con protocolos POCUS, que es el ABCD POCUS o el ABCD FAST. Y yo utilizo el ultrasonido en la mayoría de las evaluaciones de emergencia. Y por ejemplo, un Global Fast no puede demorar más de 15 segundos demorando cada punto. O sea, en total 2 minutos y medio, por ejemplo. Y si lo sumamos con la evaluación rápida de nuestro triage, que no debe ser más de 1 minuto, pon tú 3 minutos y medio. Y si nosotros que ya tenemos protocolizado el colocar un medidor multiparámetro para pulsoximetría, para presión arterial no invasiva, en lo que lo colocas mientras haces el ultrasonido, pon tú 4 minutos evaluando a este paciente integral. Sería lo ideal, ¿no? Pero eso también depende de protocolos, cuánto personal tengas, la experiencia del médico. Si tal vez yo tengo un paciente que sospecho más de dificultad respiratoria, reviso que no haya otra alteración, BedBlue, y se acaba mi valoración. Y lo tengo en 30 segundos y hablo con el propietario. Lo secundario, porque no lo voy a diagnosticar en ese momento, ya queda en segundo plano. Pero sí es importante tener en cuenta que aquí lo importante es que no demores lo más de lo necesario, ¿no? Porque esto entra en otro tipo de apartados, ¿no? Pero si, por ejemplo, ustedes consideran también la parte legal, hay que tener en cuenta que ustedes están ingresando sin firma a un paciente crítico. ¿Qué pasa si se les muere ese paciente en la valoración y no hablaron con el propietario? O sea, puede generar, sí, pues malentendidos o condiciones legales importantes, así que sí, tengan en cuenta esa situación. Nos falta un poco en la parte de medicina legal, pero protéjanse siempre. Si van a valorar rápido un paciente, inicien manejo inmediato. Si está muy mal, o sea, ni terminan el triage más que lo necesario para hablar con el propietario. ¿Ok? Vale, gracias. No hay problema. Si gustan, ya vamos con la última pregunta para poder avanzar con la parte interactiva de la clase. ¿Alguien tiene alguna última duda? Bueno, parece que no hay. Vamos entonces rápido con los casos clínicos. Aquí, tal cual, como si fuera un triage, vamos a dar una historia breve de lo que les pudiera dar el propietario, las alteraciones que se registraron en el triage, de cómo nosotros vamos a registrar estas alteraciones. Y aquí lo único que necesito es que ustedes me digan en qué momento o cuánto tiempo van a demorar en atender al paciente. Si es código rojo, código naranja o código amarillo. ¿Ok? Este es el primero. Es un Yorkie de 2 años, macho castrado, que acude porque tiene 3 días con diarrea y vómito. Desde ayer no bebe agua, le dieron de comer barbacoa. Ingresa a sala de emergencias. A, sin alteraciones. B, presenta taquipnea, patrón restrictivo. Al C, taquicardia, mucosas pálidas, pulso débil, deshidratación del 8%. Al D, está estuporoso, tiene dolor severo en abdomen. Y al E, presenta hipotermia de 35.5. Si quieren, coloquen en el chat, tienen 30 segundos, porque es lo que tienen que ustedes demorar en saber qué van a hacer con este paciente. ¿Qué código de color creen que tiene? Listo, pasaron 30 segundos. Este paciente entra inmediatamente. Alguien que crea o que tenga una noción del por qué es rojo y no naranja, porque Por concuerdo la con la mayoría, temperatura. si tuviéramos solamente, sin ese valor, exactamente. Si no tuviéramos la temperatura alterada, técnicamente es un paciente que puede ser naranja.
Pero como les dije al principio, puede tener múltiples condiciones que solo sean de una cosa, pero con que tenga solo un punto de evaluación de código rojo tiene que ingresar. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, de manera secundaria, si ustedes tuvieran este paciente en este momento, ¿cuál sería su principal diagnóstico diferencial? ¿Qué pensaríamos que está pasando? Porque al final también de eso depende mucho el abordaje diagnóstico posterior. ¿Qué Pancreatitis, creen tal que le pasa? vez. Tipis. Sí, lo más seguro es que sea pancreatitis aguda, ¿no? Pueden haber otras, pero pues tal vez eso se nos quede en la cabeza de momento, ¿no? Faltaría confirmarlo, pero a eso me refiero con que estos datos iniciales los pueden orientar a determinar qué es lo que está pasando. Tenemos otro, un gran danés de 4 años, macho entero, que estaba bien. Lo dejaron en la mañana y cuando regresan en la tarde del trabajo está deprimido, no se puede incorporar, intenta vomitar y no puede. Llega con nosotros con taquipnea, con patrón restrictivo, con mucosas pálidas, pulso débil, con bradicardia, estuporoso y con distensión abdominal. Igual 30 segundos, ¿qué código de color tendría? Ya pasaron 30 segundos y en efecto, aquí es un poco más sencillo, ¿no? Ya lo tenemos bien presente. Es un código rojo. ¿Por qué? No hace falta darle muchas vueltas. Este tiene sospecha de dilatación gástrico. ¿Ok? Tenemos otro, un gatito doméstico de pelo corto, 2 años, macho castrado. Desde hace 3 días llora mucho, convive con 4 gatos más que le pegan. Hoy notan que llora mucho, que presentó vómito y no saben si ha orinado porque todos los gatos tienen un mismo arenero. A nuestra evaluación en la C tiene deshidratación del 7%, mucosas pálidas, pulso débil, bradicardia de 100, estado mental deprimido, dolor abdominal severo e hipotermia de 34. Igual, 30 segundos, ¿en qué código de color lo colocaríamos? Aquí ya es más fácil, ¿no? Porque ya tiene el tip de la temperatura, en efecto. Este, pues es un código rojo. Pero ahora, ¿quién me puede explicar o qué sospechan que tiene este gatito? ¿Y a qué asociarían los cambios de su examen físico de emergencia? ¿Ok? Hay cistitis idiopática, pero en este caso, la cistitis idiopática, ¿qué está generando los cambios en la frecuencia cardíaca? Y eso es importantísimo. Sí, está obstruido seguramente por la cistitis idiopática, pero ¿por qué tiene que ver la obstrucción con el corazón? Exactamente, el potasio. Si está obstruido, va a tener daño renal agudo post-renal. Y en los principales cambios en los agudos va a ser la hipercalemia. Y eso ténganlo muy, muy en cuenta. Lo que mata a los pacientes con daño renal agudo no es la urea, no es la creatinina, es el potasio. Porque el potasio induce bradiarritmias y este gato está bradicárdico. Si no lo atienden adecuadamente, este paciente va a desarrollar paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Aquí la misión es controlar el potasio. Y hablamos de otros temas, pero, o sea, pacientes que necesitan gluconato de calcio, necesitan líquidos, tal vez insulina o dextrosa para bajar el potasio. Así que esa será su prioridad en cualquier paciente con daño renal agudo. Ahora, tenemos otra, una bebecita, una Bernés de montaña de 8 meses, hembra entera, medicina preventiva vigente, estuvo en una pensión durante 7 días, le comentaron que vomitó en 4 ocasiones, pero seguía comiendo, aunque presentaba diarreas negras ocasionalmente. Llegan hoy del viaje, la recogen, no quiso comer desde la noche anterior, le habían reportado, y llegan porque está bastante deprimida. Entonces llega con nosotros con taquipnea, deshidratación, pulso débil, dolor abdominal severo, fiebre de 41. Aquí me faltó colocar que estaba con estado mental deprimido.
Igual, 30 segundos. ¿Con qué código de color lo ingreso? Igual que el anterior, ¿no? O sea, ya con el tema de la temperatura ya no sabemos orientar. En efecto, tiene que abordarse inmediatamente. En este caso, ¿qué sospecharían que está cursando? ¿Qué creen que tenga? Parvovirus, que sí puede ser, pero en su historia clínica tiene medicina preventiva vigente. Y sí, yo sé que no es garantía, pero si no fuera una infección, ¿qué está generando esos cambios? O una infección viral más bien. Eso ténganlo en cuenta siempre en los cachorros. Si tenemos signos gastrointestinales y, por ejemplo, ya hicimos los estudios de ELISA y resultó negativo a parvovirus, ¿qué otra condición genera abdomen agudo, fiebre y signos gastrointestinales en una paciente joven? Un cuerpo extraño, sí, pero en este caso realmente era derivado del cuerpo extraño, pero tenía peritonitis, tenía una perforación intestinal por cuerpo extraño. Y ténganlos en cuenta, un cachorro con fiebre que esté muy deprimido, siempre realicen ultrasonido, para eso son los protocolos POCUS de ultrasonido, una FAS, ver si hay líquido libre, hacer todo el manejo, puncionar, etcétera. Pero tengan en cuenta eso. Obviamente, el objetivo del triage no es hacer diagnóstico, pero si yo ya tengo mínimo 3 diagnósticos diferenciales, yo con eso puedo entablar ya un plan de manejo diagnóstico con el propietario. Y ahora el último, que es el que más me gusta, porque aquí es donde uno se da cuenta a quién sí le gusta medicina interna y a quién no, y las habilidades de comunicación. Para que tengamos un poco de contexto, eso ya tiene un poco más de años. En este caso, este paciente lo valoró uno de los médicos que teníamos con nosotros y que al momento de pasar al paciente a revisión, lo primero que se queja es que la señora habla mucho y que estaba diciendo muchas cosas que no tenían que ver con la situación y que solo le estaba quitando el tiempo en ese momento. Y vamos a lo mismo, el triage sabemos que es rápido, pero necesitamos saber qué está pasando y aquí vamos a pensarlo un poco. Este es un labrador de 10 años, hembra entera, que tiene 2 años que sube de peso sin que consuma alimento de más, la han dejado en dieta pero no funciona, tiene otitis recurrente, tiene días con menos actividad, aunque lo han asociado a la edad. Hoy amaneció, bueno, ese día en consulta amaneció deprimida y agitada, le administraron ibuprofeno porque ya lo habían enviado antes sus médicos anteriores, porque pensaron que tenía dolor, que había dolor articular ya diagnosticado previamente, pero no notaron mejoría. Al contrario, notaron que estaba más agitada. Cuando llega con nosotros, presenta estridores, taquipnea, patrón restrictivo, deshidratación del 6% y estado mental deprimido. Igual 30 segundos, ¿qué es lo que consideran de tiempo de atención? ¿Qué código es? Ok, ya pasaron 30 segundos. Vamos a ver cómo van. Rojo, 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 naranja, rojo, naranja. Ok, los que mencionaron rojo, ¿por qué es rojo? Y no naranja como los otros que lo colocaron. Mm, sí, el patrón restrictivo, pero hay un punto más. ¿Por qué? El ibuprofeno sí pudiera ser, pero no parece manifestar cambios de intoxicación por ibuprofeno, ¿no? O al menos no los severos. La razón por la cual este paciente está en código rojo son los estridores. Recuerden que los estridores son esos sonidos agudos que nos indican alteraciones en laringe.
Eso que genera obstrucción son los estridores. De ahí en fuera, pues todo lo demás. Pero ¿qué tiene este paciente? ¿Qué creen que está pasando? ¿Qué creen que pasó? Toda esta información que tenemos que aparentemente estaba de más, ¿qué creen que pasó? Parálisis laringea, muy bien, pero ¿cómo se relaciona con toda la historia que tiene? Porque hay algo importante en el patrón respiratorio. Si hubiera una crisis por parálisis laringea, tendríamos un patrón obstructivo y aquí hay patrón restrictivo severo. ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Piómetra? No, no hay piómetra. Y como les digo, ese es el tipo de casos que le gusta a la gente de medicina interna porque es arma rompecabezas. Pero para que no les quite mucho tiempo, básicamente lo que presentaba este paciente, en efecto, era hipotiroidea, ¿no? Raza predispuesta, historia de alteraciones de otitis, subir de peso, menos actividad, todo grita hipotiroidismo, ¿no? Ahora, aquí colocan cardiópata, pudiera ser, pero no hay otros cambios que me sugieran que es cardiópata en mi evaluación primaria. Aquí lo que tenemos que considerar es el orden de las situaciones o de tiempo. Tiene hipotiroidismo de base, ¿no? Sí lo tenemos. Tiene estridores, es un labrador, tiene hipotiroidismo, tiene dos razones por las cuales tener parálisis laríngea, ya sea de idiopático por la raza o sea inducido por el hipotiroidismo. Parálisis laríngea también tenemos. Hoy estuvo deprimida y agitada. Tal vez sí tenía dolor articular, es una raza predispuesta. Y tenemos el ibuprofeno. O sea, el ibuprofeno, ¿qué pudiera estar generando estos cambios? Hablando de la parte respiratoria. ¿Qué genera los AINES en general? O sea, de base de lo que tiene ahorita, ¿qué creen que está pasando? Bueno, aquí lo que pasó es que le dieron el ibuprofeno al paciente, ¿no? Tuvo vómitos. ¿Qué creen que pasó con esos vómitos? ¿Se pudo haber broncoaspirado? Exactamente. Se broncoaspiró y esa broncoaspiración, que es lo que genera el patrón respiratorio restrictivo, exacerbó el edema laringio y por eso presentaba estridores. Y toda esa secuencia de sucesos, yo no lo podía saber sin información. Y voy a lo mismo, y tiene razón mi médico, habló de más. Yo lo que quiero ver es qué está pasando. Pero si somos muy puntuales, tampoco tenía tantísimas alteraciones para que sin historia clínica pudiéramos relacionar lo que había sucedido. Y si yo me voy con de base, leyeron ibuprofeno, claro, daño renal agudo. No tenía ningún signo sugerente de. Y tenemos que pensar en todas las demás condiciones, ¿no? Así que ese es el caso que quería mostrarles porque para mí es algo que se quedó muy presente y es algo que me hace también entender mucho a quien sí, quien le gusta esta parte de estar verificando por qué pasan las cosas, desmenuzar toda esa información que nos dan los propietarios, dirigirle lo que necesitamos, es algo que un médico que se dedica a medicina interna y emergencias necesitan. Y ahora pues ya clasifiqué a mi paciente, ya sé que lo tengo que atender rápido, ¿qué sigue en esto? Aquí lo ideal es que siempre tengamos un plan de emergencia. ¿Cómo voy a organizar a los médicos? ¿Cómo voy a organizar a la gente que tengo para ayudarme? Iniciar con oxigenoterapia, contemplar terapia de líquidos si es necesario, el manejo diagnóstico, medicaciones, etcétera. Hay que recordar siempre que en casi
bueno, sí es básicamente en todos los pacientes críticos el oxígeno siempre es bueno, siempre va a ser necesario por múltiples vías. No vamos a andar mucho en esto porque es de otros temas aparte, más que nada que sepan que hay varios tipos de manejo de oxigenoterapia, que tenemos que obtener vías de acceso, a veces poco convencionales en ocasiones, como catéteres intraóseos, como realizar venodisecciones en algunos tipos de pacientes que están muy hipotensos, y que todo esto al final son técnicas, entre comillas, avanzadas de vía periférica, que son sencillas de realizar, que todos lo pueden realizar en sus centros de trabajo, solamente es el practicarlo, y que obviamente no en todos los pacientes van a ser necesarios, aunque en algunos sí es importantísimo poder obtener vías. Posterior a mi valoración, lo que tengo que tener en cuenta es que necesito tener la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Si no tenemos estudios dentro del hospital o dentro de la clínica, hemograma y química como mínimo, aquí vamos a depender de estudios que nos orienten, que no son completos, no sustituyen al hemograma bioquímico y análisis, pero que nos pueden orientar, que son las denominadas pruebas rápidas. Puedo medir un microhematocrito, sólidos totales, glucemia, pulsoximetría, citologías rápidas, densidad urinaria, cantidad de proteínas. La gasometría técnicamente es una prueba rápida si es que tienen el equipo. Medición con pulsoximetría, todo esto es mayor información para mi manejo. Cuando tomo las muestras para pruebas rápidas, realmente puede ser incluso en la misma toma de muestra. La realidad es que no es para nada difícil y tenemos que tener en cuenta los protocolos POCUS de ultrasonido. Hay varios protocolos para verificar la función pulmonar, si hay líquido libre en tórax, en abdomen. La unión de todos estos protocolos se denomina Global Fast y es básicamente lo que haremos en la mayoría de los pacientes. Si hay líquido libre, recuerden siempre puncionar porque también de ahí deriva mucho el manejo posterior. En politraumatizados hay una escala que utilizamos como un tipo checklist secundario para que no se nos pase nada, llamado a Crash Plan. Esto también lo vamos a ver en las jornadas. Y recuerden que el manejo posterior va a depender de las condiciones del paciente, de qué sospecho o qué confirmé con esta situación. Y que al final muchos de los pacientes críticos requieren todo esto rápido, tanto en condición de capacidad médica, de equipos y de manejo administrativo. No se dejen presionar. Si no quieren firmar, lo siento mucho, no se ofrece la atención. Obviamente habrán situaciones, hay maneras de comunicar las cosas, pero tengan en cuenta que no se puede quedar un paciente así de crítico sin firmas. Y bueno, como conclusiones hay que tener en cuenta que el objetivo del triage es priorizar tanto el manejo del paciente, los métodos diagnósticos. Algo que por experiencia personal vale la pena que tengan en cuenta es que nunca subestimen al paciente o al propietario. O sea, no subestimen, si no ven tan mal al perro o si el propietario parece que está exagerando, háganle caso. O sea, descarten todo lo que puedan descartarle de manera rápida. Háganle un global fast. Tal vez el gato sí respira mal y tiene derrame pleural. Tal vez el perro sí está medio triste, tiene un tumor enorme en el vaso con el abdomen. Ese tipo de cosas ténganlo en cuenta. Hay una frase que me gusta mucho, que siempre que nosotros hagamos un examen físico ya completo, teniendo manejo con el paciente, y vamos a considerar diagnósticos diferenciales que poco a poco vamos descartando, y como que nada cuadra, siempre contemplen que hay una frase que menciona que si oyes ruidos de cascos, piensa en caballos, pero no olvides que existen cebras. Tal vez en este caso no es lo común o lo que sospechamos que la mayoría de las veces es. Tal vez sí es algo más. Y como entrada en básicamente todos los pacientes críticos, el oxígeno es manejo prioritario por muchísimas vías que eventualmente veremos en otras clases. Así que, pues de mi parte es todo. Muchísimas gracias por estar presentes en este webinar. Es un tema pues un poco más sencillo de los que veremos en las jornadas. Así que de aquí parte mucho de lo que vamos a valorar en las siguientes charlas. Si necesitan contactarme en alguno de los medios, les dejo los medios de Instagram o de WhatsApp. Normalmente lo que hacemos es dar asesorías médicas para si tienen algún caso complicado, lo podemos ir valorando. Igualmente, en el caso de los alumnos,
Si gustan realizar estancias o tienen algún plan de programa, podemos contemplarlo en el hospital. Soy el coordinador médico del Hospital Animal Home y si tienen alguna duda sobre la manera de las estancias, pueden enviarme un correo electrónico por esta vía. Así que si alguien más tiene alguna duda rápida, lo podemos ver de una vez para no demorar mucho. Y nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Doctor Góngora, muchas gracias. Gracias por la excelente plática. Es una pequeña, un pequeño resumen de lo que vamos a ver en 3 días en las jornadas. Y bueno, pues agradecerte el tiempo, agradecerte la claridad. La verdad es que fue una gran plática. Hay muchos estudiantes por aquí y creo que les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, pues esta área de urgencias yo creo que es esencial y como bien lo comentaste, si no siempre se tienen todos los elementos para atenderlas, pues hay que tener los conocimientos para saber referirla, derivarla y también pues saber cómo comunicar esto, ¿no? Que fue un elemento también esencial en tu plática. Pues bueno, chicos, chicos y chicas, si tienen alguna pregunta, algún comentario, es el momento. Aprovechen para preguntar, para comentar. No sé si tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Pueden utilizar el chat o pueden abrir directamente su micrófono. Y con gusto, aquí está el doctor Daniel para abordar cualquier duda o comentario. Mientras se van animando los chicos, déjame compartirles el programa del... Claro, le pico aquí a dejar de compartir. Listo. Gracias, Doc. Para que vean la información relacionada con las pláticas que vamos a tener. ¿Me avisas cuando ya lo vean, Doc? Mm, bueno, a mí no me sale todavía. Avísenme por ahí si ya pueden ver la imagen que Vale. acabo de compartir. Listo, ya está. Listo. Pues bueno, están aquí el póster de las jornadas. La estamos acompañando cada día, como les comentaba, de talleres, que pues ya nada más nos queda la última beca que tenemos para ustedes esta noche. El día jueves iniciamos con el registro 8 de la mañana. Por ahí ha habido dudas que se han preregistrado muchas personas. Recuerden, las pláticas son gratuitas. El preregistro facilita mucho su ingreso y en el caso de que quieran constancia, que es lo único que se cobra de manera alterna, facilita todo esto, ¿no? Pero una vez que ustedes se preregistren o si no se preregistran, pueden entrar. Las pláticas son gratuitas, abiertas, serán en el foro de la Federación Canófila Mexicana, al sur de la Ciudad de México, en la colonia Tlalcoligia, la alcaldía Tlalpan. Entonces los esperamos para comenzar con las pláticas a las 9 de la mañana. Y bueno, pues vean, tenemos un vasto número de pláticas y de temas, todos relacionados con urgencias. RCP a cargo de nuestro coordinador de prácticas, el doctor David Romero. Nos acompaña el coronel Camacho del Ejército, medicina táctica de urgencias. El doctor Fausto Reyes estará por ahí. La doctora Camilia Gaviria, también del campo clínico de la Federación con el triage en animales de compañía no convencionales, el doctor Roberto Viviano, nuestro experto en reproducción del Banco de Semen de la Federación, también tiene 2 temas relacionados con ello. Eh, Tenemos un tema de la importancia, lo que comentaba ahorita el doctor Góngora, alrededor de la importancia de todo el marco legal. Tenemos al maestro médico Iván Juárez Rodríguez, que está vinculado con la Federación de Hospitales y de Medicina Veterinaria. La doctora Miriam del Toro, un tema relacionado con ortopedia, y ella va a dar el primer taller por la tarde de vendajes. El segundo día tenemos un tema de obstrucción uretral por la doctora Mayra Ansaldo, docente también de la escuela. La doctora Elenia Márquez va a dar un tema relacionado con diagnóstico y tratamiento crítico. El doctor Daniel Góngora, aquí presente, va a hablar del paciente politraumatizado. Y también tienes otra plática, ¿verdad, Doc? Este día. Del manejo del paciente intoxicado. Así es.
La doctora Fernanda Ávila, el manejo de pancreatitis en gatos. Va a estar con nosotros el doctor José Julián Zúñiga, también experto en Recover, igual que el doctor Góngora. Viene desde Ecuador para estar con nosotros en las jornadas. Va a hablar de hipertensión pulmonar, trombolismo pulmonar, y al final tenemos al doctor Axel Guzmán, nos va a dar una plática de introducción a la ventilación mecánica en urgencias y posteriormente un taller demostrativo del mismo tema, ¿no? Entonces está bastante completo. Y ya por último, el día sábado tenemos temas de urgencias oftalmológicas, eh, cuestiones relacionadas con desastres naturales, a través del el trabajo, lo que hace el médico veterinario, la doctora Erika Flores, que es parte de una asociación internacional que está en la península de Yucatán, va a venir para hablarnos de cómo de trabajar en estas situaciones con los animales de compañía. El doctor José Juan Santiago también es parte de la VEX y tiene la certificación Recover, va a estar hablando de shock anafiláctico, de urosepsis, nuevamente la doctora María Ansaldo con el síndrome de abdomen agudo, plan analgésico, el doctor Archundia, que estuvo con nosotros recientemente en el Congreso de Neurología, va a hablar de traumatismo craneoencefálico, y cerramos con dos pláticas del doctor José Julián Zúñiga, el síndrome de distrés respiratorio agudo, y de algo que comentó también ahorita el doctor Góngora del Fast Focus, cómo es la mejor forma de abordar estas situaciones críticas, ¿no? Y cerramos con el taller a cargo del doctor David Romero, nuestro coordinador de prácticas de RCP, en conjunto con el doctor José Julián. Entonces vean, creo que es un evento bastante completo. Aprovechenlo, chicos de la escuela, es totalmente gratuito. Ahí eh, negocien con sus profesores para poder estar presentes. Y bueno, pues los esperamos a todos los que están presentes en el webinar. Sin problema pueden asistir. Y bueno, pues Doc, si quieres hacer una pregunta, es importante mencionar que si vamos a darles la beca para las 3 talleres, pues que tengan oportunidad de asistir. Ya por ahí hubo una dinámica en otro webinar para dar unas becas para el taller de odontología que tenemos la semana que entra, y resulta que no es que no puedo ir, es que tal, y bueno, pues aprovechen, ¿no? Porque tenemos el último lugar, han sido muy solicitados los talleres. Entonces, si quieres hacerles alguna pregunta, Doc, una dinámica, lo que tú consideres. Pues sí, yo creo que la pregunta y a ver, entonces básicamente el que responda primero la pregunta bien, le coloco una estrellita en su comentario y pues ya directamente ven el tema de la beca con el doctor. ¿Será, perdón, Doc, que lo escriban en el chat? ¿Te parece? Yo creo que va a ser más fácil porque las últimas veces que lo he intentado, luego por micrófono se confunden todos y ahí pues ya es habilidad. Entonces, los que estén en celular o en laptop, pues tipeen rápido. Em, ¿Cuál sería bueno? ¿En qué año ocurrió el desastre del huracán Katrina? Listo, mira, ya por ahí hay unas respuestas. Pues ya tenemos, pero no sé cómo Yo, dejarlo. Hay uno que es el 20ñ5, que obviamente era 2005, pero esto es por segundos. Entonces, pues no tengo tema. Por mí puede ser Giovanna Giovanna, Rodríguez. Giovanna Rodríguez, porfa, Giovanna, te voy a dejar mis datos aquí en el chat, mi correo electrónico y número telefónico, para que porfa te comuniques conmigo, pues lo más pronto que puedas. Espero que puedas asistir. Y de todos modos el chat se queda guardado. Espera, nada más deja mandárselo directamente. Y en caso de que por alguna cuestión Giovanna no pudiera asistir, pues dejamos en segundo lugar a Katia Montesinos. Katia. Excelente, a Katia. ¿Sale? Ok, que es de la escuela Katia. Listo. Pues ya está, Doc. Muchas gracias. Gracias
por el apoyo, por la plática. La verdad es que una excelente, excelente plática. Creo que deben de Gracias. aprovechar, chicos, que ahí está la oportunidad de escuchar al doctor con dos grandes temas. Vean ahí el programa. El programa está en las redes sociales de la escuela, Instagram y Facebook, y también en la página de la escuela, en el apartado de educación continua. Ahí pueden revisar todo. Les recomiendo que se preregistren. No hay ningún problema, no implica ningún costo. Y en el caso que quieran constancia, hacérnoslo saber para poderla realizar. Es así, tiene un costo. ¿Listo? Pues no sé si tienes algún comentario final, Doc. De momento no, realmente pues estoy muy agradecido. Creo que hubo bastante participación y eso siempre alegra a la persona que está presentando. Así que gracias por su presencia, por su tiempo, por su confianza y espero ver a la mayoría en las jornadas. Que así sea. Por ahí preguntan si estará la grabación. En los próximos días lo subiremos al canal de YouTube de la escuela, así que también, bueno, estén pendientes, denle like y les aparecerá ahí el señalamiento de que ya está una nueva publicación. Listo, pues muchas gracias, Doc, nuevamente. De verdad, gracias a nombre de la Escuela de Medicina Veterinaria, del doctor José Luis Pairó, de todo el equipo de trabajo. Agradecerte, nos vemos por aquí, por allá en las jornadas en los próximos días. Y gracias a todos por asistir, por desvelarse un poquito con nosotros. Muchas gracias por su asistencia. Estén pendientes de los eventos que realizaremos. También la semana que entra tenemos jornadas de odontología veterinaria, jueves, viernes, pláticas gratuitas y, perdón, miércoles, jueves, pláticas gratuitas y viernes un taller de odontología, donde nos quedan también súper poquitos lugares, así que pues aprovechen. Tendremos webinar el lunes que entra con una de nuestras ponentes de las jornadas de odontología, la doctora Lucía Zapote. Ingresen y seguramente tendremos ahí alguna sorpresa para ustedes. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que descansen. Bonita noche, hasta luego.